Ella es profesora titular de Matemática Aplicada, la única ciencia verdadera... No, que me regañan. En la Universidad de Sevilla y divulgadora científica. Está empeñada en demostrar que a todo el mundo le gustan las matemáticas, aunque algunos aún no lo sepan. Y a Euler pone por testigo de que no parará hasta conseguirlo. Quiere convencernos de que el caos total es imposible. O eso al menos sentenció un día, en 1928, Frank Plankton Ramsey, ilustre matemático británico. Con aquella afirmación de Ramsey, sin pretenderlo, se abría una nueva y fascinante rama de las matemáticas que intentaba buscar patrones en el caos, la teoría de Ramsey. Y quiso el azar que, buscando formas geométricas en un cielo estrellado, dos matemáticos resolvieran un problema con un final muy feliz. ¿Pero seguro que fue tan feliz? Vamos a dejar que Clara nos cuente el final de esta historia. Clara Grima con El caos, los nazis y un final feliz. Buenas tardes. Si me dejan la peluca me ahorro un dinero en tinte, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Ahora soy Clara Grima. Me voy a poner mi marca, que es esta. Y bueno, como habrán adivinado por mi nombre, soy matemática. Antes de empezar, me gustaría, no sé si están por aquí las autoridades de la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Pues antes de empezar me gustaría primero dar las gracias por invitarme un año más, a pesar de que me ría porque le llamáis palillos a los piquitos. Y la gente de Córdoba es así. Y ya dicen pisco y cipote y eso. Que quería daros las gracias por dejarme subir otra vez a este escenario y daros sobre todo la enhorabuena por la organización de este evento, que es Naucas, Córdoba. Y también daros la enhorabuena por el empeño y la ilusión y la profesionalidad con que se hace divulgación en esta universidad y lo serio que se lo toman las autoridades de esta universidad. Os digo enhorabuena, con mucha ambicia. Un aplauso para ellos. Y como dije el año pasado, igual, yo del año pasado amenacé al rector con hacer una OPA hostil y llevarme a Elena Lázaro, a David y esta gente para Sevilla, pero igual me dejo que me la hagáis a mí y me vengo yo para Córdoba. Bueno, voy a hablar de mi charla y, como ya ha dicho Ariel, pues voy a hablar de caos, también de nazis y de un final feliz. Entonces, alguien puede decir que, como soy matemática, que tengo yo que hablar de los nazis o que puedo contar yo sobre nazis y sobre todo que puedo contar yo de finales felices, ¿no? Siendo matemática. Pues voy a contar muchas cosas. De hecho, el año pasado, si vinisteis al Naucas Córdoba también, pues yo conté un final muy feliz, que era el final de mi vida. Cosas que habían pasado en mi vida con finales muy felices, os la veis en YouTube. Y sobre los nazis, pues ahora diremos algo. Lo que alguien también se puede preguntar es qué tiene que decir una matemática sobre el caos, cuando un matemático pues se supone que, bueno, alguna gente cree que un matemático pues es una mente súper cuadriculada y súper ordenada, porque no ha entrado en mi despacho, ¿no? Y que no tenemos nada que decir sobre el caos. Y sin embargo, sí que tenemos que decir muchas cosas sobre el caos. De hecho, si sabéis matemáticas y por el pequeño spoiler que ha hecho Ariel, pues estaréis esperando que yo hable de la teoría del caos. La teoría del caos es una de las ramas más importantes, bueno, una rama muy importante, no de las más importantes de las matemáticas, pero es una rama muy importante de las matemáticas que, en pocas palabras, podríamos decir que se ocupa de estudiar aquellos fenómenos que se pueden modelar de forma matemática, pero que son muy difíciles de predecir, como por ejemplo el clima. Qué clima, qué tiempo va a hacer y ese tipo de cosas, o no sé, o las reacciones de Inés Arrimadas, ¿no? Es una teoría que se ocupa de estos fenómenos que digo que cuando son fenómenos matemáticos, o sea, son fenómenos que tienes unas ecuaciones matemáticas que lo modelan, pero que si cambias una mijita los datos iniciales, los resultados cambian mucho. O sea, que a pequeños cambios en los datos iniciales producen unos cambios bestiales en las predicciones. Eso, fue el primero Poincaré, Henri Poincaré, ilustre matemático francés, el primero al que le reconoce Poincaré, que era un crack, el primero que le reconoce la comunidad matemática que habló sobre la posibilidad de modelar matemáticamente el caos, esas reacciones que uno no se espera, como ya hemos dicho, pero digamos que la teoría del caos moderna pues la inició este señor, Edward Lorenz, ilustre matemático
norteamericano, que estaba haciendo unos experimentos precisamente intentando hacer unas predicciones meteorológicas con su ordenador y metió los datos. Pero lo que pasaba es que sus datos tenían muchos decimales y su ordenador solo permitía 3. Entonces, el señor Lorenz lo que hizo es el tercer decimal, quiero decir que ya era muy poquita cosa, lo que hizo fue redondearlo y poner solo 3 decimales. Se fue a preparar un té y cuando volvió y vio los resultados que había proporcionado el ordenador, se creía que se había vuelto loco el ordenador, que se había equivocado. Volvió a meter otra vez los datos, otra vez redondeando, y salieron otros resultados absolutamente demenciales, pero absolutamente diferentes. O sea, se dio cuenta de que había problemas de matemáticas que si cambiabas una mijita, muy poquito los datos iniciales tenían un comportamiento caótico. Ese es el principio de la teoría del caos, que ya digo que se le debe a Edward Lorenz, y en lenguaje formal seguro que habéis oído hablar de algo que se llama el efecto mariposa. ¿Qué es eso? Pequeñas variaciones, pequeños cambios en algún sitio, en las condiciones iniciales, si estamos hablando de matemáticas, pueden producir cambios muy grandes al cabo de cierto tiempo. Seguro que habéis escuchado decir eso de que un pequeño aleteo de una mariposa creo que era en Hong Kong, pues puede producir una tormenta en Nueva York. ¿Sí? No sé si me estáis diciendo que sí o que no, porque no os veo. Voy a pensar que sí. Ese es el efecto mariposa que se habla mucho. Bueno, el efecto mariposa ese igual es un poco exagerado, pero también en la historia tenemos algunos efectos mariposa. Por ejemplo, si a este chiquillo, esta criatura, lo hubieran aceptado en la Academia de Arte de Viena, este chiquillo, por si alguien no lo ha identificado, es Adolf Hitler, si a este chiquillo lo hubieran adoptado, digo, ¿quién lo va a adoptar, por Dios? Si a este chiquillo lo hubieran aceptado en la Academia de Arte de Viena, ese pequeño aleteo, posiblemente ese pequeño cambio que se hubiera producido, tampoco pintaba tan mal, pues posiblemente nos hubiéramos ahorrado que se mataran a más de 11 millones de judíos, comunistas, gitanos, homosexuales y demás. O sea, fue un pequeño cambio en la historia, produjo este caos con los nazis. Por eso, déjenme que les diga, aunque me salga un poquito del guión, que no hay que despistarse y no olvidarse de la historia. Porque a lo mejor un día te entran 52 moscas en el Congreso y te dejan el país hecho una mierda. ¿Vale? Voy a seguir hablando de matemáticas, que son más bonitas. Sin embargo, antes de que Lorenz fuera a tomar el té, este matemático, Frank Ramsey, que ya lo ha mencionado Ariel antes, Ramsey fue un matemático, filósofo y economista que pobrecito, se murió con 26 años. Pues con 26 años dejó mucha aportación en las matemáticas, la teoría de Ramsey, de la que vamos a hablar. Escribió artículos de economía que se siguen utilizando y que el propio Keynes de economía, el Keynes, que precisamente fue un economista que dijo que el Tratado de Versalles lo íbamos a pagar, y lo pagamos. O sea que había muchas... Los matemáticos, si nos preguntáis, os decimos cosas, de vez en cuando preguntarnos. Dijo que eso, admitió que era uno de los mejores trabajos en economía, y Wittgenstein, el filósofo, reconoció que hizo unos grandes trabajos en filosofía. O sea que el niño con 26 años, que algunos no han terminado el grado todavía, pues se murió el pobre y dejó todo eso. Bueno, pues Frank Ramsey en 1930, bueno, en realidad antes, como ya ha dicho Ariel, pero se publicó, dijo esta frase de el caos verdadero no existe. Siempre es posible encontrar un patrón, algo que se repita, un patrón, ya lo he dicho, en el caos. Siempre que tengas bastantes objetos. O sea, si tú tienes un montón de objetos, si tienes un número suficiente, o sea, muchísimos, siempre puedes encontrar el patrón que tú quieras. Voy a poner un ejemplo que no es teoría de Ramsey, pero que es muy sencillito y que creo que explica la filosofía de la teoría de Ramsey. Es lo que se conoce, no sé si no veo la cara de mi público y me agobia mucho porque igual estáis dormidos. De vez en cuando hace ruido o algo, que me entra mucha pena, de verdad. El principio del palomar. El principio del palomar, que fue, bueno, definido ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra. Que el primero que ¿cómo se dice, Clara? Da igual. Formuló, gracias. A quien sea, que no lo veo. El primero que lo formuló formalmente fue Dirichlet, allí 100 años antes de lo de Ramsey, Glidley, ilustre matemático alemán.
Viene a decir algo, lo voy a decir despacito porque sé que ha venido una niña muy pequeña a verme, Marta, y no sé dónde está. Y para que se entienda, pero lo que dice el principio del palomar es, si tú tienes más palomas que palomares, en un palomar tienes que ponerte 2 palomas. Se pilla, ¿no? Eso dice el principio del palomar, que el Dirichlet se molestó en fórmula. Como era alemán, pues se lo tragaron. No, es broma. Es broma. El principio del palomar dice eso, básicamente. Si tú tienes más palomas que palomares, en un palomar tienes que meter 2 palomas. No se puede arreglar. Y aunque parezca un problema así un poco, una afirmación un poco tautológica y tonta, es un problema, es un resultado que tiene un montón de potencia matemática y nos sirve para encontrar orden en el caos. Voy a poner un ejemplo de qué significa cuando yo digo encontrar orden en el caos. Vamos a hacer un experimento, por ejemplo, tirar 2 dados. Yo tiro dados y lo que voy a hacer es sumar los resultados de la cara de arriba. Experimento muy simple. Entonces yo quiero saber, como Ramsey decía, si hay suficientes datos, seguro que hay un patrón. Pues mi pregunta es, ¿cuántas veces tengo que tirar los dados? ¿Cuántas veces tengo que repetir ese experimento? ¿Cuántos datos necesito de las tiradas para que haya una repetición? Para que salgan 2 veces el mismo resultado. Y vamos a calcularlo con el principio del palomar. Ya veréis qué fácil y qué chulo. Vamos a pensar cuántos resultados posibles tenemos al lanzar 2 dados. Entonces, el resultado más pequeño que puedo obtener al lanzar 2 dados es 2. Y el más alto, 12. O sea, que los posibles resultados son de 2 a 12. Uy, aquí os veo un poquito. Y aquí tenemos, ¿cuántos resultados? 11. O sea, que tenemos 11 resultados que podemos pensar que son 11 palomares. Entonces, cada vez que yo hago una tirada, el resultado lo meto en un palomar. ¿Sí? ¿Me seguís un poco? ¿Cuántas veces tengo que tirar para asegurar que se van a repetir? 12. ¡Anda, qué guay! Mis alumnos tardan más. O sea, si yo tiro 12 veces la moneda, seguro que voy a encontrar un patrón de repetición, porque voy a tener 12 palomitas, como solo tengo 11 palomares, en un palomar van 2 palomas. ¿Sí? Esa es un poco la filosofía de la teoría de Ramsey. Vamos a ver entonces ahora el problema que Ramsey resolvió y publicó en 1930, que daba lugar a esta teoría. Y lo podemos plantear, se llama como el teorema de la amistad de Ramsey. La pregunta es, ¿cuántas personas tengo que elegir? Ahora, los datos que vamos a tomar son personas. ¿Cuántas personas tengo que elegir de un grupo? Tengo un grupo muy grande. ¿Cuántas tengo que elegir en ese grupo al azar para asegurarme de que entre ellas hay 3 que se conocen 2 a 2, que se conocían previamente antes de la elección, y 3 que no se han visto o 3 que no se han visto en su vida? Entonces, como me he liado, lo voy a repetir. ¿Cuántas personas tienes que...? Imaginaos que hay un concierto, yo qué sé, de Rosalía, ¿no? Se me ha venido así Rosalía. Hay un concierto de Rosalía y hay un mogollón de gente. Entonces, ¿cuánta gente tengo yo que sacar del concierto? ¿Cuántas personas tengo que sacar de ese concierto para asegurarme que o bien 3 de ellas se conocían antes de entrar en el concierto o bien 3 de ellas no se han visto en su vida? ¿Se ve el problema más o menos? Entonces, voy a dar una pista. Con 5 no vale. Y para eso, para demostrarlo, voy a usar una cosa muy bonita que se llama un grafo. ¿Vale? Entonces, imaginaos que yo voy al concierto de Rosalía, saco a 5 personas al azar. Pues voy a demostraros que hay situaciones en las que en 5 personas eso no ocurre. Para ello voy a dibujar un grafo donde esos puntitos son las personas, cada uno de ellos, y ahora esos puntitos los voy a unir entre ellos usando rayitas rojas si no se conocían antes del concierto de Rosalía y rayitas verdes si se conocían. ¿Sí? Entonces puede ocurrir que la situación sea esta. Esa es la situación inicial, pudiera ocurrir. Entonces, en esa situación no hay 3 que se conozcan mutuamente, porque si hubiera 3 que se conozcan mutuamente, ¿qué habría? Un triángulo verde. Y en ese dibujo no hay ningún triángulo verde. ¿Se ve, no? Y si hubiera 3 personas que se desconocían mutuamente, habría un triángulo rojo. Luego, 5 personas, puede ocurrir que escojas 5 personas y que no puedas asegurar, porque ocurre esto, que haya 3 que se conocieran antes de entrar, o sea, que haya un triángulo verde en ese grafo o un triángulo rojo. Pero con 6, sí. La escojáis como escojáis, vamos a ver, que fue lo que demostró Ramsey, en realidad lo demostró para un caso más general, pero lo vamos a ver con 6. Si cogéis 6 personas, las que queráis de un concierto de Rosalía, de Iron Maiden, yo qué sé, ¿no? De las cosas que os gusten, Manu Carrasco, lo que sea. Hay gente para todo.
No tengo nada en contra de Manu Carrasco. No sé, creo que no me sé ninguna canción. Vamos a ver, me voy a fijar en una de esas 6 personas. Yo me entro en el concierto Rosalía, saco a 6 y ahí seguro que hay o un triángulo verde, 3 que se conocían, o 3 que se desconocían, un triángulo rojo. Entonces me fijo en una persona en esta. De aquí van a salir ¿cuántas rayitas? 5, ¿no? A los otros 5. Van a salir 5 rayitas. Esas rayitas van a ser rojas o verdes. Rojas si no se conocían, verdes si sí. ¿Sí? Entonces, como tengo 5 rayitas y 2 colores, rojo y verde, hay un color que tiene que aparecer por lo menos ¿cuántas veces? 3. O sea, no puede haber 2 rayas verdes y 2 rojas, porque 2 y 2 no suman 5. Lo explico para los biólogos. ¿Sí? ¿Vale? Tienen que ser... O hay 3 verdes o hay 3 rojas. Igual hay 5 verdes o 5 rojas, pero desde luego hay 3 que tienen el mismo color, ¿sí? O hay 3 verdes o hay 3 rojas. No puede ser 2 verdes y 2 rojas. Los químicos luego en el café os lo cuento mejor, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues vamos a suponer que son 3 verdes y si fueran 3 rojas, ¿se han pintado en verde? Sí. Voy a suponer que son 3 verdes y si son 3 rojas se hace igual. Si son 3 verdes, es que este conoce a estos 3. ¿Vale? Entonces ahora le pregunto a esos 3 si ellos se conocían antes de entrar. Entonces le digo, ¿tú conocías a este antes de entrar? Y si te dice sí, pues ya lo he demostrado, triángulo verde. Pero me puede decir que no. Y entonces esa línea sería roja. Entonces le pregunta a este, ¿y tú conocías a este antes de entrar? Y te dirá, pues sí. Y entonces ya has terminado porque has encontrado un triángulo verde, 3 personas que se conocían antes de entrar al concierto. Y en el peor de los casos te dirá que no y esa línea es roja. Y ahora pues me queda solo de entre los 3 esta posible pareja. Digo, ¿tú conocías a este de entrar? Antes de entrar, y te puede decir que sí. Y en ese caso hemos terminado porque tendríamos un triángulo verde. O te puede decir que no. Y en ese caso también hemos terminado porque tenemos un triángulo rojo. Esa es la demostración de Ramsey. Podéis llorar, yo lloré la primera vez que la vi porque es muy bonita. No es mía, es de Ramsey. Y esto, los matemáticos, lo escribimos así, porque nosotros somos de escribir las cosas raras para que no la entendáis. Decimos que eso significa que el número de Ramsey, la R de Ramsey, tampoco nos matamos mucho, de 3, 3, es decir, esto es el número de Ramsey, el menor número de personas que tú necesitas para encontrar este patrón, que es o que 3 se conozcan o que 3 no se conozcan, es 6. ¿Vale? Ese fue el primer problema de Ramsey. Luego se sabe, y eso os lo dejo porque mañana seguro que no sabéis qué hacer cuando se acabe Naucas Córdoba, os ponéis en casa y demostráis que para que sea con 4, ¿cuántas personas tienes que sacar de un concierto para que sean 4 se conozcan y 4 no se conozcan? Es 18. Mi amigo Polerdos, mi amigo no lo he conocido, no he tenido la suerte, este matemático, al que yo admiro mucho, admiraba, bueno, lo sigo admirando, decía, si viniera una civilización alienígena y nos preguntara cuánto vale R55, o sea, cuántas personas, tal y cual, con 5 y 5, deberíamos dejar todo lo que estuvieran haciendo todos nuestros científicos, nuestras mejores mentes, todos nuestros ordenadores y poner todo, o sea, o le decimos R55, perdón, o nos matan los alienígenas, deberíamos poner a las mejores mentes del mundo a trabajar con todos los ordenadores hasta que lo calculásemos. Si los alienígenas nos preguntan por el R66, pues tenemos que poner a todos nuestros militares a matar alienígenas, ¿vale? Porque no se calcularía. Bueno, estos son y de hecho Erdos, que me estoy enrollando mucho, la teoría de Ramsey la relanzó Erdos. O sea, la teoría de Ramsey se publicó en 1930, pero no fue hasta que Erdos posteriormente la relanzó que se hizo famosa. Y como habéis visto en esta charla de Naucas Córdoba, que se llama La que cuenta las ciencias, Erdos, ilustre matemático húngaro, huele un poquito a testosterona, porque todavía no ha salido ninguna mujer, pero va a salir ahora. Y va a salir esta señora, que es Esther Klein, ilustre física, no se puede ser perfecto, húngara, que se reunía con Erdos y con otros grandes matemáticos húngaros por las tardes, cuando eran jóvenes, a resolver problemas de matemáticas, porque la gente era más inteligente en aquella época. Entonces Esther Klein, que era una física a la que le gustaban mucho las matemáticas, le hizo esta pregunta al grupo de Polerdos, donde estaba Erdos y otra gente. Si yo miro al cielo, es un problema de Ramsey, si yo miro al cielo, ¿cuántas estrellas tengo que agrupar para encontrar un cuadrilátero? ¿No? O sea, hay gente que mira al cielo, se inventa el horóscopo y hace el mongolo, y hay gente que mira al cielo y se hace un problema chulo. Bueno, esta así tal planteada, la respuesta es muy fácil, 4. Siempre que cojas 4 estrellas, pues eso define un cuadrilátero. Bueno, Esther Klein era física, pero era más lista que esto,
Y la pregunta no fue esa. ¿Cuántas estrellas tengo que escoger en el cielo para asegurar que dibujan un cuadrilátero convexo? ¿Qué significa convexo? Pues que no tiene piquitos. Esto es un cuadrilátero convexo y esto no lo es. Un cuadrilátero no convexo significa que puede haber dos puntos que al unirlo te salga del cuadrilátero. Vamos, que tiene piquitos para adentro. ¿Vale? Entonces la respuesta es 5 puntos, lo voy a contar rapidito. La respuesta es que basta con que encuentres 5 estrellas en el cielo, siempre definen un cuadrilátero, siempre puedes dibujar con ellas un cuadrilátero convexo. Porque al elegir 5 estrellas en el cielo solo se pueden dar estas 3 situaciones, que las voy a explicar. Que la envolvente convexa, que no se mueve a nadie, que voy a explicar lo que es la envolvente convexa de un conjunto de puntos es esto. Tú pones una puntilla en cada punto, suelta una comilla, y la forma que coja es la envolvente convexa. ¿Vale? Bueno, pues puede ser que la envolvente convexa sea esta, que estén todos por fuera, y entonces aquí tenéis el cuadrilátero, que la envolvente convexa se apoye en 4 puntillas, en 4 de las puntillas que has puesto, y entonces ese sería el cuadrilátero convexo, o que la envolvente convexa solo se apoye en 3 puntillas porque 2 han quedado dentro. ¿Vale? Y entonces, pues, bueno, da una línea por los 2 puntos que se han quedado dentro y ahora por el principio del palomar tiene parte derecha y parte izquierda 3 puntos. O sea, 3 puntos y 2 palomares. En un palomar hay 2 palomas y tal, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido. Caso, porque quiero hablar de Esther. Esta respuesta la sacaron entre Esther Klein, que fue la que lo propuso, y este señor Georges Sekeres, que también se reunía con los matemáticos, aunque no era matemático, era ingeniero, no todo iba a ser perfecto en la charla, pero era un ingeniero que le gustaban las matemáticas, no estaba perdido del todo. Y a partir de que Esther Klein y Georges Sekeres empezaron a trabajar en el problema y lo resolvieron, Erdo, que era muy novelero, le llamó a ese problema, y así se llama, lo podéis buscar en Google, el problema del final feliz, porque se casaron. O sea, que el final feliz, ¡ah, qué mono! Es que sirvió para que se conocieran, ya se conocían, para que trabajaran juntos y se casaran. Ahora, si estuviera aquí Laura Morán, pondría un osito tirándose pedos de corazón, que a ella eso le gusta mucho. El caso es que Esther Klein era una ilustre física húngara, judía, y él fue siempre muy brillante con matemáticas. Lo que pasa es que ya en aquella época, alrededor de los años 30, los judíos lo tenían bastante chungo gracias a los nazis para estudiar en la universidad. Y en su instituto, en los institutos de Hungría, de Budapest, solo daban 2 plazas para los judíos en la universidad. Entonces, aquel año, una se la llevó, el año que le tocó a Esther Klein, una se la llevó Esther Klein, que decidió estudiar física, y la otra se la llevó Marta Svett, que no encontró una foto mejor que ella, que esta, que fue una gran matemática. Y que de hecho tiene uno de los primeros libros de divulgación de las matemáticas, imitando a Alicia en el País de la Maravilla. Pues bien, Esther y George se casaron. Marta, como también era un poco judía, salió por patas escapando de los nazis y se fue a Australia. Y George y Esther se fueron a Shanghái huyendo de los nazis, por eso lo de los nazis. Huyendo de los nazis se fueron a Shanghái porque, como ya he dicho, George no era matemático, era ingeniero químico y trabajaba en cuero, porque su padre tenía una fábrica de cuero y tal. Y no tuvieron mucha vista, porque de Shanghái también tuvieron que salir escopeteados de los bombardeos japoneses. Y de Shanghái, Marta le dijo que se fueran a Australia y allí fue donde estos 2 señores se fueron a vivir el resto de sus días escapando de los nazis. Australia. George tiene un montón de... George Sekeres, si lo buscáis, tiene un montón de trabajo en matemática, un montón de artículos en matemática, en cosmología. Hay unas coordenadas para agujeros negros que se llaman de Kruskal-Sekeres y podéis encontrar un montón de trabajos de él posteriores de su época australiana y ninguno de Esther Klein o de Esther Sekeres, porque ella se quedó al cuidado de los niños, cosa que os parecerá muy rara, pero alguna gente solía hacer. Aún así, Esther tuvo toda su vida vinculada a las matemáticas y lo que hacía cada semana a los niños y niñas australianos que tenían menos recursos, prepararlos para las Olimpiadas y estimularles el talento matemático. O sea que luego se murieron en 2005 los 2 con 1 hora de diferencia. Esther perdió la cabeza, tuvo Alzheimer, se fue a una residencia, él se fue a vivir con ella, murió Esther y a la hora murió Sekeres. Y a la semana siguiente, Marta. O sea, murieron los 3 juntos y supongo que sería muy bonito pensar cómo estos 2 abuelitos buscaban patrones en el cielo australiano muy lejos de los nazis. ¿Vale? Voy a terminar con 2 frases que, como esto va de finales, que me gustan mucho. Una es de Alicia en el País de la Maravilla, que escribió un matemático, Lewis Carroll, que yo siempre le digo a mis alumnos para que aprueben,
Pero que le digo a todo el mundo, que me parece que es un gran lema de vida, que es empieza por el principio, sigue hasta llegar al final y allí te paras. Que parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Porque muchas veces estamos trabajando y estamos mirando a ver qué piensan los demás. No, tú tira para adelante, ¿no? Cuando llegues al final, si te ha salido bien, pues ya te enterarás. Y otra que es también una bonita lema de vida, que es de la película, se me ha olvidado, el formidable Hotel Marigold, en realidad de este libro de Débora Mogaz, que dice que al final todo saldrá bien, porque si no ha salido bien, es que no es el final. Buenas tardes.